Hola, vamos a comenzar. La clase pasada definimos la derivada direccional para funciones que van de un subconjunto U contenido en Rn hacia R. Este conjunto U habíamos dicho que lo vamos a pensar siempre como un conjunto abierto y conexo. Entonces la definición que dimos de derivada direccional es para un vector unitario, es decir, que tenga norma 1. Escribíamos algo así, derivada dirección de U de la función f evaluada en un punto x. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más hu menos f de x, todo dividido sobre h. Entonces aquí estamos midiendo una razón de cambio de la función f, pero solamente en dirección del vector u. Es decir, por ejemplo, cuando estás en una función de R2 en R, tienes el conjunto abierto U, el punto X que pertenece al dominio de la función, o sea, el abierto U, y entonces cuando estás tomando un vector unitario, este resultado de X más H veces U, pues es un elemento que está sobre esta recta, sobre la recta que pasa por X y que va en dirección de U. Y entonces lo que estás haciendo es, para los puntos sobre esta recta, fijarte, pues, qué es lo que sucede cuando el otro punto tiende a X, comparar estas dos imágenes, ¿no? La imagen del punto X y la de el punto que se va aproximando a X. Entonces eso habíamos dicho que, pues aunque la función tenga dominio contenido en Rn, cuando te restringes a esta sola recta, esto ya se parece mucho a la derivada en el caso de las funciones de números reales. Entonces, hoy vamos a intentar dar la definición de la derivada para la función f, ya no en una dirección, sino la que vamos a llamar como derivada global. Antes de eso, vamos a hacer algunas otras cosas, como probar un pequeño resultado que se parece al teorema del valor medio, pero otra vez restringiéndome solamente a esta dirección, o sea, esta recta. Entonces voy a tomar, pues, nuevamente una función f que va de u contenido en R n a R. Bueno, en el caso del abierto U, ahora lo que voy a hacer es, vamos a quitar este X, vamos a poner dos puntos a la izquierda. Entonces, este abierto, pues, solamente estoy diciendo que es conexo, no tiene por qué ser, por ejemplo, convexo. Pero entonces, si me fijo en dos puntos, tales que el segmento contenido, bueno, el segmento A, B sí esté contenido en U, entonces aquí puedo intentar aplicar cierto teorema del valor medio, o sea, restringiéndome a este intervalo. Entonces vamos a tomar A y B puntos en U, tales que el segmento
A, B, si este contenido no. Entonces, para este segmento, pues puedo definir un vector unitario, que sería el que va en dirección de A hacia B. Entonces, este U minúsculo va a ser B menos A, y voy a dividir entre la norma para que me quede un vector unitario. Entonces, para este ya podría pensar en la derivada direccional. Y bueno, la hipótesis es que la derivada direccional de f en x existe en dirección de u para cada x que yo tome en el segmento a, b. Entonces, si esto pasa, si estas derivadas sí existen, entonces va a existir punto x0 en, lo voy a denotar así como intervalo abierto, tal que la derivada direccional evaluada en x0 es igual a f de b menos f de a entre norma de b menos a. Bueno, y para que esto tenga sentido, pues vamos a pedir que A es distinto, A sea distinto de B. Ya lo demás se queda igual. Entonces, esto, bueno, tal vez no sea escrito así antes, pero pues como se podrán imaginar, esto lo podemos definir con la misma parametrización, pero sin tomar t igual a 0 y t igual a 1. La misma parametrización para el segmento, que sería lo mismo que poner el segmento menos los puntos extremos. Entonces, así se puede definir. O, pues decía como t por a más 1 menos t por b, con t ahora en el intervalo 0, 1 abierto. Entonces es como el mismo teorema del valor medio, pero para la función solamente en este segmento y pensando en derivadas direccionales. Bueno, y si no recuerdan que es un conjunto conexo, después ahí lo pueden revisar porque pues por ahora no estamos utilizando esto. No tendría caso detenernos en una definición que no se va a ocupar. Entonces, para intentar demostrar este resultado, pues puedo definir una nueva función que tenga que ver con los números reales, porque ahí es donde ya tengo una versión del teorema del valor medio. Entonces, lo que vamos a hacer pues, es pensar en este intervalo como parametrizado justamente por un número real. Entonces, vamos a definir una función g, que por ejemplo vaya de 0, la norma de b menos a, que es la longitud de este intervalo, en los reales.
Entonces lo que quiero pues es simplemente evaluar a la función f, que es la que tengo originalmente, en el punto que corresponde ahí sobre el intervalo. Entonces, esto lo podemos definir como f de a más t veces el vector u, que hay que recordar que este es el vector de dirección. Entonces, aquí cosas que podemos notar, pues evaluar en cero es, tengo f de a, y al evaluar en b menos a, bueno, más bien norma de b menos a, cuando multiplico por el vector u, pues aquí me va a quedar b menos a, y con la otra a, pues sería f de b. Entonces aquí tengo que g de 0 es f de a, y g del otro extremo del intervalo es f de b. Y bueno, para los test intermedios lo que me va a quedar es f calculado en algún punto del segmento. Entonces, esta ya es una función que va de un intervalo de los números reales a los reales. Para esta función, ¿cuáles son las hipótesis que debo de revisar para poder aplicar teorema del valor medio? Que sea continua en el cerrado y derivable en el abierto, ¿no? Sí. Del dominio. Entonces, bueno, vamos a ver si la función es derivable, pues con la misma definición. Entonces, si yo intento calcular g' de t, pues esto, por definición, si el límite existe, es límite cuando h tiende a 0 de g de t más h menos g de t, todo dividido entre h. Y entonces, según la definición de la función g, aquí tendría f de a más t más h multiplicado por u menos f de a más t veces u. Todo nuevamente entre h. Bueno, aquí puedes pues, hacer la multiplicación distribuyendo. Entonces tienes f de a más t veces u más h veces u menos f de a más t veces u entre h. Y entonces aquí, pues en lo que difieren estos dos es justamente en que le estoy sumando el h veces u. Eso es como definimos la derivada direccional. En un punto, pues era f de x más hu menos f de x. Entonces, este límite es lo mismo que la derivada direccional de la función f en el punto a más t veces u en dirección de u. Entonces, con eso podemos decir que g es derivable pues de hecho en todo punto del intervalo, incluyendo los dos extremos, bueno, que en los extremos hablaríamos de derivada por la derecha y derivada por la izquierda, porque
Pues este límite también existe para los extremos, es decir, para t igual a 0 y t igual a b menos a, que estamos diciendo que la derivada direccional existe para todo elemento del intervalo, bueno, del segmento a, b. Entonces repito que aquí la g, por cómo estamos definiéndola, en los extremos hablaríamos de derivada por la izquierda y derivada por la derecha. En el caso de la derivada direccional, no estamos hablando de derivadas nada más por un lado, o sea, de límites laterales, sino que la hipótesis, bueno, la podríamos poner así, pero en realidad aquí sí tiene sentido calcular el límite cuando h tiende a 0 por ambos lados, porque estamos en un abierto. Y entonces aquí pues sí tengo parte de la continuación de este segmento, es decir, de la recta, que todavía forma parte del abierto, y también aquí a la derecha tengo segmento que sigue en el abierto. Entonces, la función es derivable en todo el intervalo. Entonces, en el caso de los extremos del intervalo, sería derivable por la izquierda y por la derecha. Solamente por cómo es el dominio. Y entonces, pues, como también es derivable en los extremos, pues también tendría que la función es continua. Nuevamente la continuidad, pues en el 0 y en b menos a, bueno, norma de b menos a sería por la izquierda y por la derecha. Entonces, la función g también es continua. En 0, b menos a. Entonces puedo aplicarle el teorema del valor medio a esta función, que ya es de números reales. Lo que me diría es que existe, digamos, t0 en el intervalo abierto. En 0, norma de b menos a, tal que g' de t0 es igual a g de norma de b menos a, un extremo, menos g de 0, todo entre la longitud del intervalo, que es b menos a, norma de eso. Y entonces ya sustituyendo, bueno, este g' de t0, ya sabemos que es derivada direccional. Entonces lo que me quedaría es, vamos a ponerlo aquí abajo, du de la función f en el punto a más t0 por u es igual a, bueno, estos ya los habíamos calculado, que es f de b y f de a, entre la misma norma. Y bueno, para el resultado que tenemos, pues bastaría con tomar
x0 igual a este elemento, que como t0 es distinto de los valores extremos del intervalo, pues entonces el x0 sí me va a quedar en lo que definí como intervalo, bueno, como el segmento abierto, o sea, sin los extremos. Esto x0 igual a más este t0 por 1. Entonces esto es porque el parámetro que estoy evaluando, que es el t0, no es ninguno de los dos extremos. ¿Hay alguna pregunta de esta demostración? Yo tengo una pregunta, profe. Es que justo en lo que dijo de que era abierto, creo que implicaría límite por ambos lados, ¿no? Que de aquí donde pusimos lo de derecha e izquierda, Sí. es que como la función, o sea, la f sí está definida de ambos Ah, lados, pero la ajeno, ¿no? Ah, pero la sí. g, ajá, ¿no? Sí, por eso es que ahí sí tengo que ponerle izquierda y derecha. Ok. Pues. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esta versión del teorema del valor medio, repito, nada más la puedo, cuando la estoy aplicando a una restricción de la f, o sea, lo que tiene que ver con derivada direccional, que es solamente sobre un segmento, no sobre algún subconjunto más grande. Bueno, por ejemplo, algún abierto, pues ahí no lo podría aplicar, porque la derivada direccional, pues nada más tiene que ver justo con lo que pasa en una sola dirección, es decir, sobre una recta que pasa por un punto. Entonces vamos a hablar de un caso particular de las derivadas direccionales, que son las derivadas parciales. Entonces las derivadas parciales, pues las obtengo con, decía, un caso particular de la derivada direccional cuando pues yo me muevo solamente con el vector u, es paralelo a alguno de los ejes coordenados. O sea que el vector u, bueno, como es unitario, en el caso de R2, pues podría ser E1, E2, si los tomo en el sentido positivo. O sea, porque para moverme en este sentido, pues también podría tomar menos E2 o menos E1. Y bueno, en el caso ya general de Rn, pues tengo n derivadas parciales con respecto a cada vector EI. Entonces,
Vamos a poner nuestra definición. Entonces f nuevamente va de un contenido en Rn en R. Y tomo un punto X o X0 en U. Por lo pronto va a ser X. Entonces, para cada I entre 1 y N, vamos a definir la iésima derivada parcial de f en x. Bueno, la notación que se va a usar es derivada con respecto a la variable xy. Entonces, evaluada en x, esto va a ser nuevamente siempre que el límite sí exista. Entonces, nuestra definición corta sería, es simplemente una derivada direccional. ¿En qué dirección? Pues en la dirección del vector EI. De f en el punto x, que entonces según nuestra definición de derivada parcial, pues quedaría como el límite cuando h tiende a 0 de f de x, bueno, ahí poníamos más h veces u, que en este caso es más h veces el vector i, menos f de x entre h. Entonces, este vector EI, hay que recordar que es el que tiene ceros en todas las coordenadas, salvo en la iésima, que vale 1. Entonces, esta suma también la podría poner como el límite cuando h tiende a 0. Si el punto x pues tiene entradas x1 hasta xn, esto sería como f de x1, digamos xy menos 1, y entonces en la entrada xy es donde le estaría sumando h, ¿no? Porque es h por ei, entonces este vector en su iésima entrada pues, tendría h. Menos f de x1 hasta xn. Entonces todo sobre h. Entonces aquí la variación que estamos haciendo tiene que ver con este parámetro h, pues es solamente en la iésima coordenada. Entonces esto siempre y cuando el límite exista. Entonces, hasta aquí, pues es una derivada direccional más, solamente tomando como vector unitario este número, perdón, este vector ahí. Pero, pues para casi todo, lo que vamos a hacer del estudio de estas funciones con dominio contenido en Rn y contra dominio R, pues van a aparecer las derivadas parciales. Entonces, vamos a poner algún ejemplo del cálculo de una derivada parcial.
tal vez 2 ejemplos y después ya intentamos sacar algunas conclusiones. Les voy a poner f que va de R3 en R. Entonces aquí le podemos poner f de x, y, z igual a 5 x cuarta y cúbica z cuadrada. Entonces esta es la función. Y bueno, voy a calcular alguna de sus derivadas parciales usando la definición por lo pronto. Por ejemplo, la derivada con respecto a la última variable. Aquí podemos poner, pues en lugar de x, y sería z. Entonces esta pues la vamos a hacer en un punto cualquiera. Entonces según nuestra definición, bueno, podemos ocupar cualquiera de estas. Son iguales, entonces vamos a poner como en la última igualdad. Esto sería f de pues, x, y z más h menos f de x, y, z entre h. Entonces, bueno, aquí evalúo. Tengo 5x cuarta, y cúbica y z más h al cuadrado menos la función evaluada en el punto x, y, z. Y entonces aquí, bueno, el 5x cuarta y cúbica lo puedes factorizar. Entonces te queda multiplicando a esta diferencia, todo entre h. Y de hecho, bueno, este factor, pues lo puedes dejar multiplicando al límite porque es es algo que no depende de h. Es una constante. Entonces nos queda así. Y este límite, pues no es otra cosa que la derivada de la función z cuadrada. Entonces aquí nos quedaría 2z, que ya finalmente pues lo puedes dejar como 10x cuarta y cúbica z. O si no lo quieres pensar esto así como derivada, pues si haces la operación ya se cancela la z cuadrada y ya en el límite únicamente te va a quedar el 2z, ¿no? Cuando h tiende a 0. Entonces aquí, bueno, pensando en esta idea de la derivada de z cuadrada, pues lo único que hicimos fue, al calcular la derivada parcial, ahí aquí le puse doble f, la derivada parcial de f con respecto a z, pues fue derivar la z cuadrada, ¿no? O sea, derivar la función pensando a z como la variable, lo demás como constante, y ya obtienes esto. Entonces, ahorita vamos a poner un segundo ejemplo. Antes de eso, a lo que tenemos que llegar
Pues esa que la manera rápida de calcular estas derivadas parciales, pues es con esa como regla, o sea, decir, tomo a la variable x, bueno, tomo a xy como la única variable de la función, entonces las demás son constantes y derivo, bueno, derivar con respecto a xy, pues sería pensar a esto como una función de los números reales en los reales, en este caso considerando a la variable como z, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero concluir para no tener que pasar por estos cálculos de límites. ¿Alguien me puede decir cómo podríamos concluir eso? ¿Qué argumento daríamos o qué demostración? Pues nada más con definir la función, ¿no? Yo creo que sale. ¿Qué función? Pues sería como f de x es igual a, bueno, no, sería como g de x es igual a f de... habría que tomar el punto Ajá. donde queremos calcular la derivada y luego definimos g de t o no sé, g de x como la función evaluada en todas las coordenadas. Esas se quedan iguales menos la que queremos calcular la derivada y ahí ponemos la variable. Ajá. Y ya calculamos esa derivada de los números reales y vemos que es exactamente la derivada parcial. Pues creo que habría que ver, bueno, cosas del dominio, ¿no? Pero creo que sí. Pues vamos a intentar escribir eso. Entonces, por lo pronto vamos a dejar aquí nuestra definición. Entonces, lo que queremos justificar es que para calcular la derivada parcial con respecto a xy en un punto x, en caso de que exista, entonces podemos considerar a f como una función, digamos, de R en R. Bueno, aquí sería algún dominio tal vez más pequeño, pero entonces la idea es que queremos tomar a xy como única variable y a xj como constante. Si j es distinta de i. Entonces eso es lo que queremos hacer. Entonces vamos a definir ahí la función que están proponiendo. Entonces, para esta derivada direccional, bueno, si yo supongo que sí existe, el punto x, bueno, aquí abajo vamos a ponerlo, está en cierto abierto. Entonces ahí nuevamente, como x está en un abierto, pues puedes tomar una bola contenida. Y con esa bola que está contenida, de radio R,
pues ya tienes un intervalo que sería como desde el xy menos r a xy más r. Si muevo nada más esta coordenada, la yésima, pues el punto se va a quedar sobre la bola y por lo tanto en el intervalo, perdón, en el conjunto U. Entonces para el dominio, pues puedo tomar ahí ese intervalo de xy menos r a xy más r, vamos a poner eso. Entonces tomo x igual a x1 hasta xn en el conjunto U. Entonces ahí existe r mayor que 0, tal que bola de radio r con centro en x está contenido en U. Entonces vamos a definir una función g que vaya de xy menos r a xy más r. Este intervalo a los números reales. Entonces vamos a ponerle g de t. Y entonces esto es la función aplicada a... Si en estas coordenadas las dejamos fijas, pones aquí el parámetro t. Y ya. Entonces, este punto, cuando tú tomas t en el intervalo de xy menos r a xy más r, sí va a estar en la bola, ¿sí? Por lo tanto en el intervalo, ¿sí? Porque la distancia que hay hacia el punto x solamente es la diferencia de la t con la x, pero pues esa es menor que r. Entonces la función ya está bien definida. Y ya que tienes esta función que va de los reales en los reales, pues puedes derivarla. Bueno, ver si existe ahí la derivada, pero pues tú quieres calcular g' en el punto xy. Esto por definición puedes poner como límite cuando h tiende a 0 de g de xy más h menos g de xy. Entonces todo dividido entre h. Y ya si sustituyes, pues g de xy más h es... Bueno, te va a quedar exactamente lo que pusimos al final de nuestras igualdades con respecto a la derivada parcial, que después es g de xy, pues es f del mismo punto x. Todo dividido entre h. Y esto, no. Esto te queda igual a justamente la derivada parcial del punto x con respecto a xy. Entonces ahí estás diciendo, que no se alcanza a ver, vamos a ponerlo aquí arriba. Que el cálculo de esta derivada parcial es derivar la función g, justo pensando solamente
a la iésima coordenada como la variable, ¿no? Todas las demás ya se quedaron ahí fijas, son constantes. Y entonces, si la derivada parcial existe, pues este límite va a existir y por lo tanto el de acá. Y de igual forma, si este límite existe, pues entonces la derivada parcial va a existir. Entonces con eso pues ya tendríamos justificado la manera en que se pueden calcular las derivadas parciales. Y sí, de lo que preguntan, para la bola, bueno, en la dimensión que tengas, cuando tú vas variando la t en este intervalo, pues estás recorriendo como un diámetro de la bola, claro que es en los puntos extremos. Y cuando t es igual a xy, pues estás exactamente en el punto x, que es el centro. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí, nada más, la equivalencia de los límites es porque el dominio es abierto, ¿verdad? Bueno, o sea, si no, no se podría. Bueno, si no se puede definir G. Sí, Sí, ya olvidé. sí, estamos ocupando ahí que el punto X donde empezamos está en un abierto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo una pregunta. En el caso de que tuviéramos una función lineal, por la linealidad de la función, se abrirían todas las sumas y al final solo nos quedaría la función de I más H. Al final solo nos quedaría ¿qué? Al final solo nos quedaría la función de I más la función de... O sea, solo sería la función de H. O mejor dicho, ¿cómo podemos usar que una función sea lineal para este cálculo de límites? Bueno, para empezar no tendría mucho caso separarlo porque si ya lo puedes calcular, o sea, si ya estamos diciendo que este límite es lo mismo que una derivada de funciones de R en R, pues yo no le vería caso a separarlo si ya lo puedes calcular de una manera sencilla, pero bueno, con respecto a qué pasa con las funciones lineales, eso en unos minutos va a aparecer. O sea, justo con lo que sigue que vamos a intentar hacer, que es la derivada global. Entonces igual y eso responde a tu pregunta de qué pasa con estos límites cuando la función es lineal. Y ya si no, pues intentamos responderla. Pero creo que sí tiene que ver con lo que dices, lo siguiente. Entonces, pues, por ahora ya tenemos cómo calcular esto. Vamos a poner, pues ya como segundo ejemplo, alguna derivada parcial que se pueda calcular pues ya mucho más rápido, ya sin necesidad de pasar por el límite. Entonces, vamos a poner aquí R2. La función va a ser x cuadrada por l xy. Entonces, si esto lo hago con la definición, pues tal vez tenga que ser ahí un poco más de
pasos que simplemente la factorización que hicimos para cuando se trataba de un polinomio. Pero pues ya con nuestros nuevos cálculos, pues podemos poner la derivada parcial con respecto a x. Pues aquí sería una regla del producto. Entonces es 2x por e a la xy. Y luego es x cuadrada por la derivada de esto con respecto a x. Entonces, como x es la variable, te queda y multiplicado por e a la xy. Entonces, en el caso de la parcial con respecto a y, de la función f, bueno, esto sería en un punto x cualquiera. O si quieren, le ponemos xy. Entonces, con respecto a y, pues solamente tienes aquí la constante x cuadrada que vas a multiplicar por esta derivada. Entonces sería x por la exponencial. Esto va a quedar x cúbica por e a la xy. Entonces, bueno, no vamos a poner más ejemplos porque, como les decía, las derivadas parciales van a estar apareciendo mucho. Entonces, seguramente en muchas otras cosas vamos a estar calculando derivada parcial tras otra. Entonces, ahora lo que vamos a intentar es definir la derivada global. Entonces, ya no es la derivada en una sola dirección, sino pues algo que tenga que ver con todo lo que pasa en el punto x0, alrededor del punto. Y entonces aquí pensaría más bien en un límite cuando el punto x tiende a x0. La definición de derivada direccional pues tuvo que ver con la interpretación de razón de cambio que le damos a la derivada, razón de cambio instantánea. ¿Qué otra interpretación de derivada tenemos para funciones de R en R? ¿El punto tangente? Ajá, la recta tangente. Entonces, para un punto x0, este sería x0, f de x0, si lo pensamos ahí en la gráfica. Si la función es derivable, pues ahí puedo definir esta recta tangente. Esta recta tangente, pues su ecuación la podemos poner como, bueno, la pendiente, que es la derivada evaluada en el punto x0, por x menos x0. Bueno, y el y es 0, digamos, de la fórmula de punto pendiente, pues es la función evaluada en x0. Entonces, esta es la recta tangente que nosotros obtenemos cuando la función es derivable en el punto x0. Y entonces, por ejemplo, cuando estoy hablando de funciones digamos, de R2 en R, como si tengo esta gráfica y me fijo en este punto, pensándolo como en un paraboloide. ¿Para qué? Díganme una función con la cual obtenga
esta gráfica, una función de R2 en R. O ecuación, seguro en geometría analítica 2. O está tan fea la gráfica que no se entiende. ¿Alguna función de R2 en R con la cual obtenga una gráfica así? Bueno, dicen que x cuadrado por y es la única sugerencia. Bueno, yo creo que vamos a pedirle a Daniel que se ponga a ver gráficas de estas funciones de R2 en R con ustedes, porque... Eso es un paraboloide de revolución, ¿no? Según yo. Ajá. Mm, Entonces, de sus cursos de geometría analítica 2, z igual a qué. X cuadrado más Y cuadrado. Ajá, esa es una posibilidad, ¿no? Entonces, para esta función, obtenemos una gráfica de este tipo. Sí, si le pones raíz cuadrada a todo esto, ¿qué es lo que se obtiene? Pues la norma, ¿no? Ah, pero de la gráfica. Bueno, se va a obtener un cono cuando le pones raíz cuadrada. Digamos que para que te des una idea, bueno, ahí ya con Daniel van a ver más ejemplos. Que insisto, estas cosas no son como funciones muy elaboradas para nuestro curso, sino más bien son cosas que uno normalmente ve en Geometría Analítica 2, pero hay como repaso o algo nuevo tal vez. Ahí le voy a pedir que vea ejemplos con ustedes. Entonces, decía, para que te des una idea de esta gráfica, pues cuando pones x igual a 0 o y igual a 0, o sea que estás en una intersección con alguno de los planos, pues te va a quedar x cuadrada o y cuadrada, que son pues las parábolas. Y en cambio, cuando decía que le pones ahí raíz cuadrada, al hacer lo mismo de fijarte en la intersección con alguno de estos dos planos, si tú pones x igual a 0 o y igual a 0, pues lo que te va a quedar es raíz cuadrada de x cuadrada, es decir, valor absoluto. Entonces, por esa razón, pues ahí ya de un lado se ve así, del otro también. Entonces, en realidad, pues esto es el cono completo. Así con estas rectas a 45 grados con respecto a estos dos ejes. Bueno, pero después ya platicarán un poco más sobre esto. Lo que quiero por el momento es decir, aquí tengo una recta tangente en este punto. Para esta función, si yo me fijo en el origen, por ejemplo, pues no tendría mucho sentido pensar en una recta tangente, porque en realidad, pues la recta que tú pongas aquí abajo sobre el eje X y que pase por el origen, pues va a tocar a esto en el origen únicamente,
Entonces va a aparecer como tangente. Pero entonces habría muchas, una por cada dirección que tú tomes. Entonces, más bien, en lugar de recta tangente, pues aquí en lo que podríamos intentar pensar, y qué es lo que tiene que ver con nuestra siguiente definición, la derivada, pues es en un plano tangente. Que para este ejemplo, pues sería justo el plano XY. Estás pasando aquí por el origen. Y bueno, ya para funciones con dominio más grande que R2, ya no vas a poder visualizarlo, que sería como un hiperplano tangente. Pero para funciones de R2 en R, tienes la gráfica y lo que vamos a querer es aproximar un plano en algún punto. O sea, igual si tú tomas un punto por acá, pues en lugar de pensar en una sola recta, es un plano completo que sea tangente aquí. Y entonces, para poder hacer eso, lo primero que vamos a revisar es un resultado que tiene que ver con cálculo 1. Igual y lo probaron, tal vez no, pero es importante porque es lo que vamos a generalizar. Entonces esta vamos a quitarla. Y aquí lo que quiero es encontrar un plano tangente. Entonces toma una función, bueno, le puedes poner otro dominio, pero por lo pronto vamos a dejarlo en R. Intervalo A, B. En R. Y un punto X0 aquí en el intervalo. Y entonces es equivalente que f sea derivable en el punto x0 esto se parece como a un resultado que ya probaron con Daniel para funciones de R en Rn. Tuvieron creo que 3 equivalencias. Aquí nada más vamos a poner 2. Y que existe un número real m, que bueno, es justo la pendiente de la recta tangente, tal que el límite cuando h tiende a 0, bueno, vamos a ponerle cuando x tiende a x0, de f de x menos esta función, nada más que en lugar de f' le pongo m. Entonces es m por x menos x0 más f de x0 entre x menos x0 es igual a 0. Entonces, aquí como estamos interpretando la derivada para funciones de un intervalo en los números reales, pues es que si la función es derivable, entonces, ya sé que ahí puedo encontrar la recta tangente, pero pues esta función, la que tiene que ver con la recta tangente,
la idea es que cuando x tiende a x0, pues esta función se aproxima más rápido a la función f, o sea, la distancia que hay entre la recta y la gráfica de la función, se va más rápido a 0 que la diferencia de x con x0. O sea que la función pues sí se parece mucho a esta función lineal, o sea, a la función cuya gráfica es esta recta. Entonces, pues vamos a ver la demostración, así muy rápido. No espero. Entonces, para 1 implica 2, ya sé que la función es derivable. Y entonces la m que tengo que proponer es justo la derivada. Evaluada en el punto x0. Y entonces si yo tomo esta m, cuando hago el cálculo de este límite, falta el más f de x0. Lo que podemos hacer es, pues, juntar el f de x menos f de x0. Aparte, pues tendrías el menos m por x menos x0. Y pues en la primera parte ya te queda justo el límite que te da la derivada, que este existe porque la función es derivable. Y en la segunda, pues únicamente te queda m. Bueno, esta m pues ya lo puedes sustituir. Es f' de x0. Es muy feo. Entonces lo restante mejor lo ponemos de este lado. Entonces tengo f de x menos f de x0, x menos x0, menos f'. Entonces esto pues ya te va a dar 0 porque es f' evaluada en x0 menos f' de x0. Entonces esto es para 1 implica 2. Pues 2 implica 1. Como lo haríamos es, bueno, ya sabes que existe este número. Nuevamente puedes separar ahí el límite. Entonces ahí tendrías límite cuando x tiende a x0. De todo esto. Entonces, bueno, puedes separar hasta aquí otra vez. O sea, dejarlo como límite cuando x tiende a x0 de este cociente, que es el que quieres ver que existe. Menos, bueno, aquí en lugar de f' sería nada más la m, la que te queda. Pero esto es lo que ya sabes por hipótesis que es igual a 0. Entonces, el límite de todo esto es 0.
Y de aquí, como m es una constante, pues ya puedes concluir que este límite sí existe y que es igual a m. Porque lo puedes ver como esta función más la constante m. Y entonces este límite es 0 y el otro es m. Entonces te queda al final que el límite de f de x menos f de x0 entre x menos x0 es la constante m. Y entonces eso ya te dice que f' de x0 sí existe. Y en realidad pues es m. ¿Hay alguna pregunta sobre la demostración de este teorema? Bueno, la prueba pues fue bastante simple, pero lo importante aquí, les repito, es la interpretación de que si la función es derivable, entonces a la f de x yo la puedo aproximar por medio de esta función, que bueno, estas funciones pues les llamamos funciones lineales, ¿no? No con la interpretación de transformación lineal como ahora, porque pues esto no sería una transformación lineal al tener el f de x0 sumado, sino más bien como pensando en el grado de la función, bueno, del polinomio. Entonces aquí pues la f de x la puedo aproximar por esta función y que el límite sea 0, pues significa que la función se aproxima más rápido a esto que lo que lo hace el x con el x0. Y entonces la definición que vamos a dar de derivada ahora para funciones de Rn en R tiene que ver con este punto, en el sentido de que, bueno, si le quito el f de x0, lo que estaría obteniendo sí es una función lineal, o sea, multiplicar por la función m por x es una función lineal. Entonces, antes de poner nuestra definición, vamos a ver un pequeño resultado que tiene que ver con funciones lineales de Rn en R. Vamos a llamarle lema. Antes de escribir esto, ¿qué forma tienen las transformaciones lineales que van de Rn a R? O sea, es un L de x1 hasta xn. La regla de correspondencia, ¿qué forma tiene? ¿O cómo identifico si algo sí es lineal o no? Creo que es el vector x1 hasta xn por punto con otro, ¿no? Que es fijo. Bueno, es que hay eso varias sería. maneras. Es el producto punto, es la traza. No es necesario hablar de trazas por ahora. Con lo que dijeron es suficiente. Si multiplicas el producto, si haces el producto punto del vector con otro que está fijo, esa es la forma que tiene una transformación lineal.
Entonces, podemos decir que existen A1 hasta AN, números reales, que son los del vector fijo que están mencionando. Tales que, si veo el resultado de ese producto punto, pues sería A1 por X1 hasta AN por XN. O sea, la transformación lineal, pues siempre, en este caso de que va a dar a los reales, desde algún Rn, se ve así, como un polinomio en las n variables que están cada una con, bueno, cada término tiene grado 1. No hay una constante aquí sumada, o sea, no hay término de grado 0. Entonces esto, la otra manera que te decía, pues es que el x1 hasta xn es multiplicado por a1 hasta n. Bueno, ¿y de qué manera se demuestra esto? Podemos usar la base canónica, ¿no? Ajá. Sí, entonces si usas los n vectores de la base canónica de Rn, pues te quedaría que L de x1 hasta xn, bueno, este vector pues lo expresas como x1 por e1 hasta xn por en, o sea, como una combinación lineal de vectores ahí de la base canónica. Y entonces ya aplicas esto para cada vector x1 hasta xn en Rn. Aplicas que la transformación es lineal y entonces estos elementos x1 hasta xn son números reales. Y entonces ya te queda la forma de aquí arriba, ¿no? Solamente pues eligiendo las imágenes de cada vector EI como los coeficientes que van aquí. Entonces esto sería igual a A1x1 hasta ANXN con AI como la imagen de cada vector EI. Para cada I. Entonces, bueno, en particular, cuando se trata de funciones de R en R, pues las funciones lineales que tenemos son simplemente, bueno, se ven como una constante multiplicada por X, o sea, vamos a poner aquí esto. Si L va de R en R, entonces L de X es igual a, bueno, existe M un número real, tal que L de X es igual a M por X para cada X en R. Igual, en esta igualdad, pues podemos poner así para cada vector X en Rn. Y entonces lo que pusimos en el resultado anterior, pues es que la función, voy a poner aquí abajo
aquí está el límite. Este es el límite que es igual a 0 cuando la función sí es derivable en el punto x0. Y entonces este m por x, pues es como una transformación lineal evaluada en el punto x menos x0. Bueno, aquí son números reales. Más f de x0. Y entonces, bueno, esa transformación lineal es la que te sirve para aproximar a la gráfica de la función de R en R. Entonces, nuestra definición de función derivable para funciones de este tipo de Rn en los reales, pues va a tener que ver con un límite de esta forma. Pues vamos a escribirla. Nuevamente tomo f, una función que va de u contenido en Rn en R. Y un punto x0 en u. Entonces vamos a decir que f es derivable en x0 si existe una transformación lineal L que también va de Rn en los reales, tal que el límite cuando x tiende a x0 de la función f de x menos, entonces aquí vamos a poner la transformación evaluada en x menos x0, o sea, igual que con la m como había quedado, más la función f evaluada en x0 entre, pues aquí no puedo dejarlo como x menos x0 solamente porque esto no es un número real, es un elemento de Rn. Entonces vamos a dividir entre la norma de esto. Entonces, arriba tienes números reales. Aquí abajo también ahora. Entonces, si este límite es igual a 0 para alguna transformación lineal de Rn en R. Entonces, la función va a ser derivable en el punto x0 si yo la puedo aproximar por medio de esta transformación lineal. Y bueno, en este caso, vamos a decir que la transformación L es la derivada de f en x0. Y la notación que vamos a usar, pues es algo parecido a la derivada direccional. Vamos a poner d mayúscula, ya sin el subíndice, de f en x0
Entonces, esto es igual a L. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la derivada, cuando existe en un punto x0, la estoy definiendo como una función, o sea, una transformación lineal. Entonces ya es un poco distinto a lo que teníamos antes, porque cuando tenías funciones que van de los reales en los reales, y te fijas en f de x0, la costumbre, f de un punto x0, pues es un número real. Ya usando todos los f's de x0, en el conjunto donde la función sea derivable, pues puedes construir una nueva función, que es a la que llamas pues la derivada de f en algún intervalo, en algún conjunto, pero en un solo punto, pues es un número real, que es el que es la pendiente, la recta tangente o la razón de cambio instantánea, como quieras. En el caso de las funciones que estábamos trabajando antes, que iban de un intervalo a Rn, este es f', pues también tenías una derivada en un punto t, digamos. Entonces, para este tipo de funciones, la derivada cuando la evalúas en un punto, que es para los que van de R en Rn. ¿Un plano? Las que van de R en Rn, no. O sea, son las que vimos antes. Profe, ¿le puso igual o qué preguntó? ¿Verdad? Ah, bueno, no es igual, perdón, más bien. Pertenecen a Rn, ¿no? Ajá, este es un vector de Rn. Entonces, cuando yo evalúo la derivada en un punto, o sea, como algún límite, aquí y acá, la derivada en x0 o en t0, pues es un elemento del contradominio de la función en estos dos primeros casos. Entonces, para estas funciones que estamos trabajando ahora, son funciones que van de Rn en R. Y entonces f' evaluada en un punto x0, en este caso ya no es un elemento de R, sino, bueno, como habíamos dicho ahí, es una transformación lineal que va de Rn a R. Entonces, este concepto de derivada pues ya es muy distinto a los que se estaban trabajando anteriormente. Entonces, de lo que hemos hecho en el curso, pues aquí es donde ya aparecen como las ideas nuevas o diferentes. Porque las derivadas anteriores, bueno, incluyendo la derivada direccional, pues lo que hacían era simplemente como imitar lo que va pasando
en este primer caso, que era el que ya conocíamos antes durante varios años, o sea, no la parte formal o teórica, pero teníamos más experiencia ahí con funciones de RNR, ¿no? Y entonces, para empezar, pues algo que sucede aquí es que si yo quiero calcular la derivada de una función, pues en principio con la definición que yo tengo, dice f es derivable si existe una transformación lineal que cumple que este límite es cero. Entonces, para saber si la función es derivable o no, ahora no se trata nada más de que yo tenga que calcular un límite y, bueno, ver si existe el límite o no, sino más bien encontrar esta transformación lineal. Y entonces, por ejemplo, para la función que habíamos escrito antes, x cuadrada más y cuadrada, que se ve bastante sencilla, o sea, comparada con cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir para definir f de xy, pues dices, si yo me fijo en un punto, ¿cómo encuentro esa transformación lineal? Entonces, esa es la pregunta importante que tenemos que resolver. Y otra cosa es que, pues esta transformación, o sea, la derivada, claramente va a depender del punto. O sea, si tú tienes, pues, la gráfica de esta función, pues para el origen, así nada más por visualizar la gráfica, sí puedes decir, el plano o tangente que estoy buscando, seguro es el XY, y basado en eso, pues defino la transformación con la cual, pues, obtenga este plano tangente, ¿no? Digamos. Pero para un punto ya por acá, ¿cómo voy calculando cuáles son, por ejemplo, los dos vectores que me generan el plano en este punto, que seguramente van a tener que ver con la transformación? Entonces eso lo vamos a responder en la siguiente clase. Y hoy nada más para terminar, pues hay que aclarar que si tomo n igual a 1 en esta definición, pues no voy a obtener la definición de derivada que conocía para funciones de RNR. Porque nuevamente, esta derivada es una transformación, pero pues sí sé qué forma tiene esta transformación. Tenemos la derivada con esta nueva notación en un punto x0, bueno, es una transformación lineal. Entonces, esta L, si es una transformación de R en R, ya sé que tiene que ver como m por x para algún número real m, donde esta m pues es exactamente la que nosotros teníamos como derivada, o sea, la f'. F' evalúa en x0. Es decir,
la transformación para una función de R en R que estoy buscando. Bueno, esta L vamos a ponerlo primero. Es f' de x0 multiplicado por x. Esta es la transformación lineal. Entonces, la derivada, que es una función nuevamente de R en R, ¿qué función es? Pues si tengo aquí la f, pues aquí está el punto x0, f' es la pendiente de la recta tangente, la función L de x, su gráfica es esta recta. Esta sería pues la recta que pasa por el origen y tiene pendiente f'. ¿Qué es lo que estoy haciendo con lo del límite? Es la función lineal L de x, la estoy trasladando a este punto, que es lo que pues normalmente conocemos como transformaciones afín. Entonces la función lineal la traslado, y entonces esta es la función que se aproxima a la función f cerca del punto x0. En el caso de acá, pues igual, si tú ya encontraste la transformación, pues la gráfica de la transformación, bueno, la imagen sería un plano que pasa por el origen, pero ya trasladado aquí, pues este plano se parece mucho a la gráfica de la función f. Entonces, bueno, vamos a continuar el miércoles con esto de la derivada y probar algunas cosas para ya saber cómo encontrar fácilmente esta transformación lineal. Y hay que recalcar mucho, o sea, en las siguientes clases vamos a estar diciendo muchas veces eso de que la derivada de f en x0 es una función, es una transformación lineal. Ya no es un vector ni es un número real. Y una de las cosas importantes aquí de que sea una transformación, pues es que yo puedo evaluar la derivada en puntos de aquí de Rn. Bueno, que eso tú puedes pensar, pues esta derivada también la podía evaluar, ¿no? En distintos puntos de R. Sí, pero aquí la diferencia es que nada más es f'. O sea, la f' ya es una función que depende del punto x que tú tomes. Y aquí más bien la función incluye al x0. O sea, para cada x0 tienes una transformación distinta. O posiblemente distinta. Bueno, el miércoles también vamos a ver ejemplos, pero ya que tengamos la manera de calcular estas transformaciones, porque si intentamos dar ejemplos ahorita que no sean con números reales, está muy complicado porque para poder encontrar la transformación, bueno, la derivada, yo necesito saber quién es la transformación, ¿no? Entonces, dar una función y decir, esta es la transformación que se me ocurrió de la nada, pues está complicado. Entonces, mejor tengan un poco de paciencia, como el miércoles, les repito, vamos a encontrar con la teoría cómo encontrar estas transformaciones.
Y ya que sepa cómo encontrarlas, pues ahora sí puedo poner ejemplos. Y visualizar esto ya en distintos puntos, cómo se ve este plano tangente. ¿Tienen alguna pregunta? Aparte de los ejemplos. Profe, yo tengo una pregunta, pero es de la tarea. Sí, si quieres ahorita esa la vemos. No sé si hay alguna pregunta que sea de lo de la clase. Si no, bueno, parece que no. Bueno, algo ya para concluir es que les quería comentar. Después de esto nos falta trabajar con las funciones de Rn en Rm. En realidad, digamos, la parte importante va a ser esta. Porque después la derivada ya para funciones de Rn en Rm, pues también la vamos a definir como una transformación lineal y que cumple pues un límite similar. Entonces ahí no va a haber mucho cambio. Y los teoremas que probemos en esta parte, como en realidad no van a tener mucho que ver con dominio y contradominio, pues se van a poder extender a las siguientes funciones. Entonces digamos que en la parte teórica, pues se va a parecer mucho esto a lo que hagamos más adelante. Lo que nos ayuda por ahora es que si estamos trabajando nada más hacia R, en algunos casos, o sea, cuando aquí le pongo el índice 2, sí puedo ir visualizando lo que sucede. Entonces, pues para el curso va a ser muy importante que se entienda esta parte. O sea, lo que hagamos a partir del miércoles, porque hasta aquí solamente hemos puesto la definición y no hemos hecho más. Entonces, lo que se haga a partir del miércoles con esta definición es lo que nos va a ayudar a entender ya todo lo demás, o sea, incluido el caso general.